En exactamente 8 días, Pedro Castillo Terrones juramentará como presidente de la República de Perú, mi patria. ¿Sí? Y desde el lado neoliberal, desde la narrativa de personajes como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, se comienza a articular un argumento que es, a partir de ahora, Perú ha de convertirse en una dictadura comunista, en un régimen castro-chavista. Esta es una narrativa que comienza a extenderse de la mano, insisto, de personajes como Mario Vargas Llosa, que articula este mensaje con personajes como Germán Terz, que es una de las voces más representativas de Vox en España, que es un partido de ultraderecha, un partido supremacista blanco, que tiene un discurso además brutalmente fuerte, malvado contra los inmigrantes hacia Europa, por ejemplo. Pero no me quiero perder en eso. Contra el nuevo gobierno de Pedro Castillo surgirán voces, les aseguro, desde los medios de comunicación neoliberales del planeta, por lo mínimo que diga o no diga. ¿Sí? Ya las navajas están preparadas, ya están listos para saltarle al cuello por lo que haga o por lo que no haga. Han de tratar de ponerle un cerco mediático con la finalidad de evitar que cumpla mínimamente sus ofertas electorales. Pero Perú no es un hecho aislado en Latinoamérica. ¿Sí? No es un hecho aislado. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque tenemos voces que vienen desde la élite que ha gobernado malévolamente Colombia y surgen presidentes o expresidente como Pastrana, que sigue sosteniendo que la victoria de Pedro Castillo ha sido un fraude electoral, que evidentemente es una narrativa que no tiene la más mínima posibilidad de ser demostrado, pero ellos repiten y repiten esta narrativa. ¿De qué trata? ¿De qué va el programa de este video que estoy grabando para ustedes? Sobre la narrativa de qué es una democracia. A ver, y lo voy a poner, ¿qué es la democracia para América Latina? Y lo voy a poner en este contexto. ¿Sí? Sale un sujeto como Uribe y con toda conchudez se planta frente a los ciudadanos de América Latina y la patria grande y le dice al pueblo de Cuba: ustedes son una generación, ustedes son la suma de 4 generaciones perdidas. Estoy citándolo literalmente. ¿Eh? Sí. Uribe, con todo el desparpajo de la criminalidad que alberga su retorcida mente, se planta frente al pueblo de Cuba y les ha dicho: ustedes son la suma de 4 generaciones perdidas. Estoy citándolo al señor. Palabras más menos, pero es lo que ha dicho. ¿Sí? Y si no, ahí está el video y le saco. Hemos hecho un informe sobre el tema. ¿Ya? Y se suma y dice lo siguiente: nosotros, la élite que gobierna Colombia, somos el ejemplo de democracia que Cuba debe de copiar para alcanzar lo que nosotros hemos logrado. Entonces uno dice, ¿what? Oye, Uribe, ¿qué cosa estás proponiendo? Entonces uno dice, ¿de qué democracia habla este sujeto? ¿Ya? O sea, porque él dice, nosotros somos la democracia que Cuba tiene que copiar para alcanzar lo que nosotros hemos logrado. Uribe, ¿en serio? Es más, en esa misma narrativa, por ejemplo, encontramos que surgen personajes como Luis Almagro, a quien poco afectuosamente aquí le conocemos como el orco del pantano. ¿Sí? Articula que la democracia es un régimen dictatorial construido a golpe de fusil y de chequera corrupta en Bolivia, por ejemplo, con la señora Yanine Áñez. Entonces, él dice, la democracia fue una sucesión constitucional en Bolivia que llevó al poder a Yanine Áñez. Entonces, ¿de qué democracias nos hablan estos tipos? ¿No? Cuando tenemos a un Pedro Castillo electo mayoritariamente, los sectores ultraconservadores neoliberales dicen, esta es una dictadura castrochavista, comunista.
¿no? Y cuando se refieren a sí mismos, los colombianos, la élite que gobierna Colombia, no el pueblo de Colombia, hay una diferencia, dicen nosotros somos una democracia y a nosotros nos deben de copiar. Entonces, ¿estarán bien de la cabeza o es que hablamos idiomas diferentes? Insisto, vemos la experiencia del golpe de Estado en Bolivia y para Almagro, la señora Yanine Áñez es una democracia. Entonces dice, ¿de qué hablan estos? O sea, ¿realmente creen ellos que eso es una democracia o es que hablamos idiomas diferentes? No nos entendemos. Bueno, creo que en este momento es importante hacer una reflexión de qué es, de qué es esta etiqueta de democracia y hasta qué punto es funcional para nuestros intereses. Y cuando digo nuestros intereses, me refiero a las inmensas mayorías que poblamos la patria grande, que hemos sido, tristemente, por razones económicas, políticas, étnicas, por pertenecer a pueblos originarios, tristemente relegados en nuestros derechos. Entonces, a ver, ¿qué entienden estos como democracia? Y trataremos de entenderlo. Este programa va de eso. ¿Qué entienden ellos como democracia? El concepto de estos regímenes neoliberales en América Latina vienen después de la caída del muro de Berlín. Un periodo que comienza hacia el año 1988, se convierte en un tema mucho más agudo en el 89, el famoso concepto del Glasnost y Perestroika, que impulsa a Mikhail Gorbachev en Rusia, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y finalmente la caída del muro de Berlín hacia el año 1991. Bueno, perdón, es el lapso, ¿sí? Había caído el muro de Berlín antes y en el año 1991 la URSS se disuelve, ¿no? Se crean repúblicas exsoviéticas, Crimea, Moldavia, Bielorrusia y otras. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque acaba la Guerra Fría en el planeta y uno de los escenarios más difíciles que había tenido la Guerra Fría precisamente había sido Latinoamérica. ¿Cómo se vivió en esos años para América Latina? ¿Sí? Una Rusia que tenía una cabecera de playa que era Cuba, desde la que irradiaba su influencia geopolítica hacia el continente. ¿Sí? O sea, esto para bien, para mal, con su bueno y con su malo. ¿Ya? Expresiones de ese tipo, por ejemplo, son digamos, la operación militar que desarrolla el Che Guevara, que deja el Ministerio, me parece, de Agricultura en Cuba, puedo estar equivocado, en Cuba, y se viene a Sudamérica para encender la pradera, para llevar los aires revolucionarios. Como sabemos, es cercado por fuerzas hostiles a él en Bolivia y ejecutado de manera vil, en el sentido en que no se le dejó defenderse ante un juicio pese a haber caído prisionero, pero es otra historia. ¿Sí? Y al término de la Guerra Fría, la influencia económica y geopolítica de la URSS se retrae, ¿ya? Y surge el fin de la historia. Surge el concepto del capitalismo, el neoliberalismo, se acabó, el fin de la historia. Habría alguien que escribe un libro y dice, se acabó, ya no hay más luchas geopolíticas, el fin de la historia, se impone el neoliberalismo. Hasta ese momento, América Latina había sido gobernada casi, en términos generales, salvo Colombia y México, que son experiencias muy particulares de las que podemos hablar luego, ¿sí?, por dictaduras militares. ¿Sí? Latinoamérica, en términos generales, había sido gobernada por dictaduras militares, salvo Colombia, me parece que Venezuela y México. ¿Sí?
Hubo una experiencia también militar con Rojas Pinilla en Colombia, pero en realidad no es una experiencia tan extendida como la de Pinochet o la de Videla en Argentina, por ejemplo. Pero ¿por qué surgen estos gobiernos militares como hongos en Latinoamérica? Porque a nuestros vecinos de la potencia del norte, a la élite de la potencia del norte, les surgió el concepto de necesitamos que en esa región de América hayan gobiernos militares para evitar que se extienda el monstruo del comunismo. ¿Ya? Miren a Fidel, miren lo que está haciendo el Che Guevara, justificó la existencia de estos gobiernos militares. Pero estos gobiernos militares no tenían legitimidad, pues habían llegado a punta de fusil. Además, casi en todas sus expresiones, vilmente corruptos. Y que además se habían endeudado a partir de los famosos petrodólares. Es decir, en esa década y media en realidad, ¿sí? Un poco más o menos dependiendo de cada país, los gobiernos militares habían tomado inmensas deudas. ¿Por qué? Porque habían muchos dólares, ¿ya? Muchos dólares producto de la explotación masiva del petróleo. Entonces bancos estadounidenses, europeos y japoneses tenían mucho dinero, entonces tocaban las puertas a la dictadura y decían, oye, te presto, ¿cuántos miles de millones necesitas? No, ya te doy, y les daban y les daban. Y este dinero normalmente tenía como destino inversiones en empresas públicas o en obras faraónicas que no estaban bien diseñadas y que al final terminaron en el bolsillo de los gerentes o de los directivos de estas empresas públicas, que eran normalmente militares de alto grado, ya sea en actividad o en retiro. Así, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que la Reserva Federal dijo, muy bien, muchachos, ahora vamos a subir el interés del préstamo que le hemos hecho, así que paguen. Y por supuesto, la deuda se hizo impagable. Junto a la caída de URSS, esto significó la caída de los regímenes militares en América Latina. Entonces surgen las famosas democracias, ¿ya? Estas democracias de las que ahora nos hablan, ¿ya? Que estaban constituidas básicamente por una élite de los llamados tecnócratas. ¿Quiénes eran los tecnócratas? Todos primos hermanos de los famosos Chicago Boys. Los Chicago Boys siguen la escuela de Friedman, que dicen la mano libre del mercado lo va a resolver todo. Pero en realidad estos tecnócratas de nombre solo tenían tecnócratas. ¿Por qué? Porque lo que en realidad eran una sarta de bandoleros que lo único que hicieron fue de apropiarse del aparato del Estado para malbaratear, para mal vender todos los recursos públicos que se habían aglutinado durante los gobiernos militares, que ya sabemos cómo se había hecho la inversión, ¿no? Pero normalmente estos neoliberales eran todos el hijo, el primo, el cuñado, el sobrino de los militares que habían estado en el poder y que sabían cómo es que funcionaban estas empresas, ¿sí? Y cuáles eran sus activos valiosos y a qué no deberían acercarse porque era contabilidad negativa, ¿no? Entonces imagínense que había una compañía minera a la que el gobierno militar le había metido mucho dinero, ¿sí? Y que estaba en bancarrota. ¿Por qué? Porque había habido mala administración, o sea, le hicieron funcionar a propósito para que funcionara mal. Entonces, como quebró la empresa, dijeron, vamos a privatizarla. ¿Ya? Pero el gerente que tenía el sobrinito, el hijito, el cuñadito, ¿no? Le dijo, tú vas a ser el que lo va a comprar, ¿ya? Y yo te voy a decir qué es lo que vas a comprar. Tú ni se te ocurra acercarte a tal activo, a tal activo. Este activo de acá es el que tiene el tajo abierto con cobre. Ese lo compras, ¿ya? Es más, yo te lo voy a gestionar, yo te lo voy a entregar y al final vemos si lo pagamos o no, ¿ya? Hacemos un contrato de concesión a 30 años y luego le vamos poniendo adendas y nunca lo vamos a pagar, la cosa que nos quedamos. Y esa es la historia de América Latina, ¿ya? A las dictaduras siguieron una sucesión de gobiernos de neoliberales liderados por tecnócratas, que lo único que hicieron fue saquear los recursos
de un estado elefantiásico para algunos, para su propio beneficio. Esta historia es en América Latina, en todos los países se repite, y todos. Si alguien me dice, aquí no, por favor cuénteme la experiencia para viajar yo y hacer un estudio del asunto. Todos, tristemente se vivió este proceso. ¿Ya? ¿Cómo se llevaron a cabo estas operaciones? A través de corporaciones financieras, todas con sedes en Nueva York, en plazas europeas y en bancos japoneses. ¿Ya? La verdad, le duela a quien le duela. Así fue y así fue. ¿Ya? Entonces, estos tecnócratas, diciéndose demócratas, llegaron al poder después de los gobiernos militares y transfirieron las propiedades públicas mal administradas a su patrimonio personal. ¿Ya? O sea, el Estado, diciendo democracia, democracia, se lo metieron al bolsillo. ¿Ya? Esa es la democracia, entre comillas, que defiende el señor Uribe. Esa democracia es la que le gusta a Luis Almagro. En esa democracia se siente feliz Piñera, Guillermo Lasso. ¿Ya? Pero este modelo, como todo, se ha agotado. Entonces, han pasado, en algunos casos 30 años, desde aquel entonces, 3 décadas desde el régimen neoliberal, y este modelo se agota. ¿Por qué? Porque esta supuesta democracia ni trajo paz, ni trajo justicia social, ni trajo verdadera representación de los pueblos en la política. Entonces se agota precisamente por eso. La gente no siente que esta democracia le haya servido para mejorar su calidad de vida. Dice, no, acá hay algo raro, no me está gustando. Entonces, los regímenes neoliberales en América Latina entran en colapso. No porque hayamos salido a luchar en contra del modelo, no, simplemente porque colapsa, porque cumplió su ciclo, porque no pudo dar a más. ¿Ya? Y en este momento, después del 2020, que es el año en el que se fractura todo y comienza un nuevo vector de la historia, nos tenemos que preguntar qué tipo de gobierno queremos. ¿Ya? ¿Queremos un gobierno a la cubana? Algunos dirán no. ¿Queremos un tipo de gobierno a lo Uribe? Otros dirán no. Pero en todo caso que se abra un debate de qué tipo de gobernanza queremos. Queremos gobernanzas tuteladas por el Fondo Monetario Internacional, por doctrinas como el consenso de Washington, que de consenso no tiene nada, porque el consenso es nos sentamos y consentimos todos para ponernos de acuerdo. No, el consenso de Washington es que alguien se puso de acuerdo y nos dijeron, estas son las políticas que tienes que llevar. ¿Ya? Entonces, en el 2020 se fractura la historia, ¿ya? Y a partir de este momento tenemos que ponernos a conversar qué tipo de gobernanza queremos. Una gobernanza en la que haya libertad de expresión, ya. Libertad de voto, ya, me parece interesante. Pero ¿hasta qué punto realmente son importantes estos derechos? Por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Válido? Sí es importante. ¿Pero realmente es importante? No lo sé. Es que eres un dictador, eres un castrochavista. No, tranquilos. Y me voy a referir a un filósofo español que tiene un aporte que me parece tremendamente interesante. Y se lo leo ahora mismo. No traje los lentes, así que... Su nombre es Emilio Lledó, filósofo español, y dice lo siguiente. A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, ¿ya? Es obvio que hay que tener eso, la libertad de expresión. Pero lo que hay que tener principal y primariamente es la libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar? Si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente. ¿Para qué quiero la libertad de expresión para los pueblos de la patria grande si estamos sometidos culturalmente? Si no sabemos lo que decimos, si nos imponen o nos dejamos imponer
pensamientos, si no tenemos capacidad de cuestionar lo que nos cuentan, ¿para qué queremos libertad de expresión? Sí, para emitir nuestra opinión, pero ¿es realmente tu opinión o es que alguien te hizo creer que esa es tu opinión? Vamos a defender la libertad de expresión. Bien, bien, me parece genial. Vamos a defender la libertad de prensa. Bien, pero ¿realmente es tu pensamiento el que estás defendiendo o es algo que te impusieron, algo que te hicieron creer? Hay un filósofo argentino nacionalizado mexicano, Enrique Dussel, tipo un genio, el tipo es un genio, ¿ya? Y él dice, lo primero que tenemos que lograr es la independización intelectual de América Latina, pero sobre todo la independencia intelectual de los sectores de izquierda, porque seguimos viendo a Marx, seguimos viendo a Simone de Beauvoir como los grandes referentes. Entonces, y Marx hizo la historia, ¿no? Estudió la historia, el comunismo primitivo, ¿no? Y que luego migró al esclavismo, al feudalismo y luego al capitalismo. Eso será para Europa. Eso será para Europa. ¿Ya? América Latina no ha tenido ese proceso, ni lo vamos a tener, ni nos interesa tenerlo. Marx hablaba, por ejemplo, de la lucha de contrarios, porque en Europa y en Euroasia y en Oriente, las culturas surgieron unas muy cerca de la otra y necesitaban influir geopolíticamente sobre la otra para imponerse. Y entonces comienza con Ciro el Grande en Persia el concepto del imperio. En el Perú, por ejemplo, nunca tuvimos un imperio de los incas. No sé quién fue el mentiroso de calibre espectacular de inventar el concepto del imperio de los incas. ¿Quién dijo que había en el Perú imperio de los incas? ¿Quién dijo? No, nunca hubo un imperio de los incas. Es traer una historia de acá y ponerla acá. Jamás hubo un imperio de los incas. Es un concepto europeo, eurocéntrico, euroasiático, perdón. Es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Lo que hubo en el Perú, por ejemplo, tiene un nombre y se llama Tahuantinsuyo. Y tiene un concepto doctrinario, filosófico, de cosmovisión muy diferente al concepto de los imperios, que fue válida para la experiencia de Euroasia y Oriente. Absolutamente válida. Pero aquí no tuvimos eso. Claro, y no falta un baboso que hasta ahora sigue hablando del imperio de los incas. ¿De qué imperio me hablas? ¿De qué imperio me hablas? Nunca hubo un imperio de los incas. Hubo algo que se llamó, algo no, existió un proceso cultural que tuvo uno de sus momentos más brillantes, que fue el Tahuantinsuyo. Tahua, 4, Suyo, regiones, las 4 regiones, basado en el concepto de la chacana que tiene 4 elementos. El número 4 es un elemento constructivo, compacto en la cultura andina, que lejísimos del pensamiento. Decía, en Euroasia, en Oriente, surgen grupos geopolíticos, grupos de influencia que requieren influir sobre el otro porque hay que luchar por los territorios, porque hay que ver quién domina el Nilo, por ejemplo, ¿no? Y había que luchar por tener acceso al Nilo. En Perú la situación era muy diferente, por ejemplo. No había que luchar con el vecino porque no había un vecino. El imperio de los incas no existió, ya ves que hasta a mí. No, el Tahuantinsuyo no tenía con quién agarrarse a trompadas. ¿Por qué? Porque lo que no había era una población inmensa. ¿Ya? Habían grandes territorios que no estaban poblados. Entonces tú no necesitabas pelearte con el vecino para dominarlo y quedarte con sus territorios. Lo que tú necesitabas era llevarte bien con el vecino para que entre los dos sobrevivieran. Esa es la clave. Conceptos absolutamente diferentes.
Y miren, estoy tomando un concepto que viene de un español que dice, ¿para qué me sirve la libertad de expresión si es que no tengo libertad de pensamiento? Si es que vamos a seguir creyendo que la historia del mundo es el comunismo primitivo, el esclavismo, eso fue para Europa, válido. Y bueno, si es que ese es el marco de estudio que les parece, bueno para ellos. Para nosotros el proceso es y será muy diferente. Si es que no entendemos eso, no sabremos construir algo bueno para nosotros ahora. ¿Ya? Entonces tú llamas a un tipo y le dices, oye, no, es que en el Perú se va a instalar el 28 de julio una dictadura castrochavista. ¿En serio? Oye, eso no sé si... O sea, ¿cuántas horas pasas mirando el televisor y consumiendo CNN que te está secando el cerebro? ¿Cuántas horas? ¿Ya? ¿O cuántas horas estás consumiendo la prensa local de tu país, esa que sale en la televisión, y te meten ideas, y te meten ideas, y te meten ideas, y te han secuestrado intelectualmente? Y tú defiendes tu derecho a expresión, sí que es bueno, pero no te has ocupado en pensar, en tener un sentido crítico. El 2020 es un año en el que se fracturó la historia. ¿Ya? J, malo, malo. Bueno, bueno, también. ¿Ya? Porque las crisis son elementos para avanzar. Si tú estás parado, si tú estás paradito, ya estoy bien paradito, estás en equilibrio. ¿Ya? Para avanzar, o para retroceder, o para ir costado, tienes que romper tu equilibrio, tienes que atrever a tirarte para adelante en el cuerpo. Entonces, tu pie va a tener que salir en respuesta a un desequilibrio. ¿Ya? Lo del 2020 ha sido un empujón de 20 metros, hemos salido volando. Y tenemos que no solo sacar pies, manos, dientes y todo para caer bien. Lo que nos espera es un buen destino, en tanto que desarrollemos espíritu crítico. Así que a mis amigos estos que me dicen, va a venir una dictadura, castrochavistas, por favor, póngase a estudiar un poco de historia. ¡Por favor! Mi nombre es Juan José El Castillo. J, gracias por estar en el canal Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande. Suscríbase, active la campanita y si quiere apoyar el canal, PayPal, que está en la parte de abajo. Me despido con la expresión esta tan de la Patria Grande. Tupananchis Kama. Hasta volver a encontrarnos.